Aunque la ficción nace en la imaginación, a veces es la única manera que tenemos para acercarnos a la verdad. Hoy, en nuestro programa, tenemos una película que retrata la realidad nacional. Lo hace con el ropaje de la fantasía, pero diciendo cosas que estoy seguro que a usted, como a mí, nos parecen muy ciertas. Esto es Corto y Queda, y así comenzamos. Cortometraje El Barbero, un relato de autodefensas. Dirección y guión, Abraham Escobedo. Adaptación libre del cuento Espuma y nada más de Hernando Telles. Fotografía, Leonardo Hernández. Música original, Héctor Marroquín. Producción, José Luis Villanueva. Dirección de arte, Cristian Acero. Supervisor de sonido y mezcla, Omar Juárez. Edición, Jordi Capó y Abraham Escobedo. Con la actuación de Humberto Sotelo, José Galindo, Olá Ferrera Millán y Javier de la Torre. Duración, 11 minutos y 43 segundos. Abraham Escobedo Salas es un joven realizador y productor freelance, egresado de la licenciatura en Artes Audiovisuales, y es el autor, el director de este cortometraje El Barbero, que veremos el día de hoy. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias, David. Abraham, pues cuéntanos de cómo nació este cortometraje. Evidentemente, siempre eso nos lleva al guión, al argumento, o incluso a veces solo a una imagen. En tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo apareció? Bueno, yo estaba trabajando un guión de adaptación con el maestro de guión de la carrera de la Universidad de Guadalajara, Arturo Arango, sí, el maestro cubano. A partir de ese guión yo adapté un cuento que se llama Espuma y nada más, de un colombiano que se llama Hernando Telles. Mi adaptación estaba pasada hacia la Revolución Mexicana. Difícilmente eso se iba a poder realizar, pero justo cuando comenzaron a surgir las noticias de los autodefensas que estaban saliendo de Michoacán, precisamente en Cherán, fue cuando yo decidí que justo era básicamente la misma base con la que se estaba construyendo el cuento. ¿Qué había en el cuento que te dijo o que te hizo pensar que ahí podías contar una historia con imágenes? Básicamente, a mí me gusta mucho la voz del autor, pero era una situación en la que un personaje común, como tú, como yo, estaba envuelto en medio de una situación violenta, y al final él trataba de no mancharse las manos de sangre entre tanto caos, ¿no? Era básicamente eso. Y entonces, ¿eso primero te parecía que era más natural para la revolución? En un inicio me pareció muy interesante tratar de hacer la adaptación a la realidad mexicana, pero en ese momento yo tenía la idea de hacerlo en esa época. Cuando surgen estos grupos armados de los pobladores en el estado de Michoacán. Sí, las autodefensas. Las autodefensas es cuando yo justo se me prendió el foco y dije, es que básicamente es la misma situación de levantamiento que sucede en la revolución. En base sigue siendo Abraham, a veces en un cuento hay muchas cosas que hay que quitar, que transformar. ¿Cuál será la principal transformación que haces tú del cuento a la pantalla? Principalmente... Sin revelarnos. Sí, claro, es medio complicado. Pero yo creo que una de las grandes cambios que hubo en el cortometraje fue la voz que había que cambiar, que era de primera persona que se cuenta el cuento. A partir de la voz del barbero, aquí sí alejarlo y meternos en el relato desde una distancia no tan
pues personal, ¿no? De entrar a la mente del personaje, sino mostrar con imágenes lo que él estaba pensando en el cuento. Y aquí también se le agregan otros personajes, se le agrega un tercer personaje y se le agrega una situación de, ahora sí, de ocultamiento, ¿no? De información que no existe en el cuento. Digamos, para crear suspenso, para Sí. crear una intriga. Justo, al final el corto se mueve mucho a partir de esa situación emocional del personaje que vive y de tensión, de ocultar algo que es importante para la lucha del pueblo sin que los narcotraficantes se den cuenta. Abraham, otro problema que hay siempre que tenemos un cuento y que queremos convertirlo después en una película es el asunto de darle cuerpo a las y darle imágenes, ¿no? El proceso de adaptación fue ¿qué tan laborioso? ¿Cuántas veces tuviste que repasar la historia e ir a hacerla crecer? ¿O creció mucho y luego la recortaste? ¿Cómo fue en tu caso? En mi caso, realmente yo creo que el trabajo más complicado fue al comienzo, así cuando empezó, pues, de cero empiezas a transformarlo justo a esa situación de agregar un personaje, otra situación, elementos que formen parte del universo del barbero, ¿no? Un reloj, navajas. Esa situación yo creo que es lo que es más complicado en un comienzo, y después la readaptación que yo hice de Revolución a Autodefensas fue un brinco de básicamente una versión así inmediata. Y ahí supiste que ya estaba listo para filmarse. Sí. Sí, obviamente pasó por un proceso con mis tutores de la carrera, porque al final es un proyecto de tesis, y así mismo con el director, con Goris Goldenblanc. También tuve ahí una charla previa para saber qué es lo que le faltaba para que estuviera listo. Muy bien, pues Abraham, vamos a hacer una pausa y ahora regresamos para ver el cortometraje. Vamos a la pausa. Gracias. Bien, pues llegó el momento de ver este cortometraje que se titula El Barbero, un relato de autodefensas, o de las autodefensas, ¿verdad? De autodefensas. De autodefensas. Una película de Abraham Escobedo Salas. Vamos a verla. La situación se ha puesto medio difícil. Antes andaba a las 2, 3 de la mañana y tranquilo el pueblo estaba. Ahora no. Hay mucha gente que está atemorizada. La conclusión de que en este caso concreto operaba una exclusión del delito que era el estado de necesidad. El estado de necesidad que llevó a los comuneros a armarse. Es un organizarse a lo grande. Llevaron al extremo de asumir el rol del Estado en la parte que es esencial del Estado, que es su legitimidad para armarse y usar las armas. Usarlas efectivamente. No deberías estar aquí. Te estás arriesgando mucho. Usted siempre preocupándose, don Salvador. Ya sabemos por dónde entrar sin que nos vean. Mandaron un nuevo comandante para encontrarlos. Usted siempre se entera de todo. Todo hombre que se siente en esta silla se confiesa con este cura sin sotana. Como están las cosas, podría ser útil en el frente de autodefensa.
Les estorbaría en lugar de ayudarles. Ya no tengo la misma energía que antes. Además, si no estuviera aquí, ¿cómo te enterarías que habrá una expedición esta misma noche para ir a buscarlos? Nadie conoce el bosque mejor que nosotros, don Salvador. El tal Torres sabe convencer a la gente. Ya compró un par de locales. Varias cabezas políticas van a caer gracias a eso. Le voy a hablar a Rosales, es un amigo de prensa. Es un güey gordo, de barba larga, pelirroja. No le va a ser difícil reconocerlo. No, gracias, guárdalo. Ahí me pagues a la próxima. Aquí te espero. Mejor ve y avísale a los otros. Qué chinga nos pusimos anoche. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos. Es como si supieran que iríamos a buscarlos. Interrogué al tal Francisco. Era duro el hijo de perra. No pude hacerlo hablar. Le golpeé el cráneo. Le quebré las costillas. Le rompí los brazos. Le metimos los pies en ácido. Lo torturé hasta que murió.
Qué impecable trabajo. Me habían dicho que tuviera cuidado con usted. Pero matar no es fácil, ¿verdad? Es curioso que ese reloj no avance. Mi abuelo tenía uno igual. Por un momento breve, vuelve la calma. Están haciendo mucho trabajo, ¿no? Ya han detenido muchos presidentes municipales que han tenido las pruebas por las fotos y los videos que aparecen ellos junto con la tuta y otros criminales. Todos los que tienen nexos directos con el crimen organizado ya están detenidos o ya están bajo investigación. Y estos señores narcopolíticos entran a la prisión pero van a salir. Pues ya soltaron a un diputado. Nos veremos, doctor Mireles, gracias. El Barbero, este relato que ha construido de una forma muy cuidadosa y muy impactante Abraham Escobedo. Abraham, ¿recuerdas tú cuál fue la primera escena que les tocó filmar? Justo estábamos comentando eso en el corte, que la primera escena fue el primer cliente que está rasurando el barbero. Y de alguna manera nosotros tratamos de darle ese orden cronológico para ayudar a construir emocionalmente el personaje, ¿no? A nivel actoral. Y eso ayudaba también mucho porque nuestro protagonista, Humberto Sotelo, no es actor de profesión. Bueno, pues de eso nos tendrás que platicar en los siguientes bloques, porque ahora nos vamos a una pausa, Abraham. Entonces vamos a hacer una pausa y seguimos con el relato de cómo se hizo esta película aquí con Abraham. El trabajo para dirigir sonido directo del cortometraje El Barbero se vino planeando desde la preproducción. Tenemos un corto que es mucho diálogo y
queríamos crear una atmósfera y que el diálogo no arrastrara toda la historia, que no se volviera un tedio, sino que hubiera un sonido más dinámico, que jugara más, que tuviera un papel también protagónico dentro de la historia. Varias cabezas políticas van a caer gracias a eso. Desde que el director Abraham estuvo trabajando el guión, yo estuve leyendo el guión con él, viendo los puntos importantes y decidimos, por ejemplo, que la cuestión de los props y de las acciones que iba a tener el protagonista era muy importante, que el sonido fuera muy incluyente de los detalles. Queríamos que fuera muy importante las pequeñas acciones que tiene el protagonista, porque son las que hablan más que los diálogos. Fue un corto que no se grabó en Guadalajara, entonces teníamos esa complicación extra. Me había contado el director cómo era la locación. Sabíamos que era época de lluvia, sabíamos que el tejado de la locación hacía un eco horrible. Yo estaba mortificada desde que llegamos de cómo íbamos a amortiguar eso. Utilizamos unas telas y le rezamos a Tlaloc para que no lloviera y al final creo que salió bastante bien, pero sí fue una complicación extra no conocer la locación y estarme guiando meramente de oído de las grabaciones que me mandaba el director cuando dirección de arte y fotografía empezaron a preparar el set, y aventarnos un poco como, mira, podemos solucionarlo de esta manera. Bien, continuamos nuestra charla con Abraham Escobedo Salas sobre su película, y ya en la cápsula ahora hablaba Verónica Gram como ella que hizo el sonido, todas estas estrategias que tuvieron que llevar a cabo al momento de la producción de la película. Precisamente hay que abundar un poco más en eso, porque la historia de llegar a la locación, filmar, de preparar esa filmación, llega a ser de pronto fascinante. Cuéntanos sobre el tránsito del guión, de organizar la producción y de llegar el primer día a filmar la escena que corresponde. Bueno, de alguna manera toda la cuestión de producción se dio de manera orgánica y mágica, sí, tiene que llamársele así de alguna forma, porque justo cuando yo estaba en búsqueda de locaciones, tenía la opción de San Salvador del Oeste o Tapalpa. Por circunstancias estuve en un festival en Tapalpa donde me topé también con un amigo, Leonardo Hernández, que era una generación abajo de la mía dentro de la escuela, y yo vi su trabajo como fotógrafo, ¿no? Ahí en un documental que presentó. Que hizo sobre un talabartero, ¿verdad? Claro, en Tapalpa. Y justo ahí fue cuando yo dije, estaba buscando fotógrafo y dije, es que tú eres el fotógrafo que estaba buscando, esa es la estética que quiero en mi tesis, ¿no? Empezamos a conversar y justo en ese mismo viaje también empezamos a buscar locaciones dentro de Tapalpa, y pues nos topamos con este espacio, ¿no? que estaba de alguna manera formaba parte de una casa y estaba abandonado, entonces básicamente fue tocar puertas, preguntar quién es dueño de ahí, si nos renta. Al final lo logramos, luego fue conseguir las cosas de arte, que también la silla es una silla muy vieja que pertenece al peluquero del pueblo, o sea, realmente es como muchos, hay muchas cosas ahí de los objetos que sí forman parte de una historia de Tapalpa, ¿no? Y escogimos Tapalpa también por la cuestión estética, que tiene mucha similitud otra vez, ¿no? Con los pueblos michoacanos. Abraham, tú mencionaste hace un momento, y ahora acabas de dar la palabra estética. Cuando te refieres a eso, quiere decir que te propusiste o le pusiste condiciones de antemano a tus imágenes, a qué querías en tus imágenes. ¿Nos puedes explicar qué buscabas cuando te refieres a la estética de tu película? Pues justo estaba buscando que visualmente tuviera unas sensaciones ya por mera vista. Y esas sensaciones se logran con el arte de la película, ¿no? La locación es parte del arte de la película, la fotografía, y con esos elementos ayudas a contar y a potenciar ahora sí el tema y las situaciones que ocurren emocionalmente dentro de la trama.
Eso es lo que nosotros buscamos con esa locación. Por eso también esta cuestión de vejez, de situaciones de alguna manera que son muy vistas como en la estética del western, porque para nosotros, bueno, para mí era una situación de lucha, ¿no? De lucha de grupos, los malos, los buenos. Aunque no vemos a los grupos luchar, sino todo claro, eso se refleja. Se refleja dentro de este microuniverso y este microespacio que es una barbería donde llegan clientes de los dos lados, ¿no? Y cómo esta persona, a pesar de que tiene una inclinación por ayudar a la gente de su pueblo, también tiene que luchar consigo mismo para no matar en el momento en el que se le requiere que no mate para que una información más importante sea transmitida y así se logre una pequeña victoria para la lucha, una pequeña victoria que es un paso más grande, ¿no? Que es encerrar finalmente no solo a los criminales de calle, sino a los políticos y a los de cuello, sí, claro, los de cuello. Abraham, ¿recuerdas a lo largo del rodaje algún momento en donde que para ti haya sido crítico? Es decir, ¿cómo fue el clima? ¿Te sentías así muy a gusto con esos días angustiosos de cumplir con un itinerario de rodaje? Pues justo sí había como muchas presiones, en primer lugar porque no había mucho dinero para producción. Estábamos en otro municipio del estado, entonces tuvimos que tener como pagar hospedaje, 3 comidas para todo el crew. Fue una situación que ya de por sí era como limitante. Entonces teníamos 3 días de rodaje, 3 días y nada más. No podíamos pagar una noche más en el hotel. Entonces, ¿cuántas personas eran las que éramos en total con actores? Me parece que 13 personas. 13 personas. Y justo esa situación, y conjunto con el clima que estaba nublado, llovía en momentos, sí me ponía como una situación desesperante. Incluso en el clímax del corto, cuando tienen amarrado a la autodefensa en medio de la plaza, empezó a llover. Pero eso no fue una cosa mala, digo que ocurrieron cosas mágicas, porque al final eso también le dio ahí una... Ajá, le digo... Bueno, se nos viene el corte encima, Abraham, entonces vamos a hacer una pausa y regresamos, que todavía tenemos mucho que platicar de tu cortometraje. Vamos a la pausa.
Bien, continuamos nuestra conversación con Abraham Escobedo Salas, el realizador de este cortometraje, El Barbero. Oye, Abraham, ahora que escuchábamos a tu protagonista, tu actor protagonista, don Humberto Sotelo, resulta muy interesante y de hecho, como el nivel de riesgo lo elevaste mucho al tomar esa decisión. Cuéntanos cómo llegaste a elegirlo a él. Pues en ese momento yo estaba haciendo casting para el personaje protagónico y a quienes había visto no me convencían. Básicamente era una situación de necesito ver a alguien más, necesito ver a alguien más. ¿Tú les ponías una prueba o era lo que tú buscabas era una apariencia? Pues ahora sí es un conjunto, ¿no? Es una personalidad que vaya acorde con, y obviamente también era importante la apariencia, ¿no? Esta persona de cierta edad, de ciertas características que eran importantes para el personaje. Y resulta que cuando yo estaba buscando las navajas, que también fue un problema encontrar como esas navajas viejas de rasurar, en una charla con Humberto, porque es papá de un amigo, resultó que él me dijo que él sabía rasurar, era la primera vez que yo tenía como contacto con él y yo empecé como a escucharlo más atentamente y ver el personaje. Y lo empecé a ver y no se me quitaba la sonrisa de la cara y me decía, ¿qué tiene? Y yo, no, sígame platicando, a ver. Y al final de ese momento yo le dije, ¿y no le interesaría a usted también participar? Porque también las navajas eran de él, ¿no? Me dijo, sí, te las presto, voy por ellas. Y al principio él pensó que era broma. Y después ya le pregunté a mi amigo, oye, pásame el número de tu papá porque quiero que actúe en mi tesis de ficción. Y ya le marco, le digo, don Humberto, era de verdad lo que le decía. Y se empezó a reír, así no se la creía. Ya después como de 2, 3 llamadas que le dije que era de verdad. ¿En serio? Tuvimos ahí como una charla, pequeños, pues como ejercicios. O sea, tuviste oportunidad de prepararlo. Sí, claro. ¿Y qué hacías? ¿No? ¿Qué le proponías? Pues justo creo que con él fue con el que tuve más tiempo de preproducción, de alguna manera de ejercitarlo para el personaje. Y eran ejercicios para que se sintiera más cómodo con la cámara, para que se envolviera bien con su personaje. En realidad también era una cuestión mucha de contención, porque al ser no actor, pues también tenía muy marcadas las... ¿Nunca antes había actuado? No, nunca. Pero él había hecho alguna vez en su juventud, hizo, me parece, conducción de radio. Y la voz era algo muy, muy importante para el personaje. Y yo dije, la voz la tiene. Lo demás yo se lo puedo pulir. Justo con estos ejercicios, con estas interacciones con los demás, con Olaf, con Pepe Galindo. Empezó también él a soltarse y también a quitarle un poco los tics que tenía, ¿no? De gesticular tanto, porque al final cuando estás trabajando en cine, todo se... Sí, un gesto se magnifica. Se magnifica. Ahora, lo llevaste hasta un límite en donde realmente responde o crea el personaje a partir de las miradas y solo de estar parado ahí, ¿verdad? Sí, es como, al final es una cuestión también en el sonido y en el personaje, de una primera parte que es como diálogos, conversaciones con sus clientes, de alguna manera es esta situación que se vive en una barbería, en una peluquería común al día a día, y en la segunda parte, después de que sucede la muerte de su amigo, es este silencio total, ¿no? Así, silencio ahora sí de cementerio, porque el personaje lo está hostigando, lo está presionando, y él es una persona que se contiene, es una persona que está teniendo muchas reacciones, pero internas. Abraham, ¿y cómo en los momentos en los que tiene interacción con actores que tienen un poco más de experiencia, cómo fue eso? Pues ahora sí que también fue la experiencia de los actores que sí son profesionales, de ayudarlo a que se sintiera cómodo, a que al final sí lo entendíamos así, como era una interpretación, era un juego, y teníamos que entrar a ese universo, ¿no?
Pues otra vez, tenemos la pausa encima, unos avisos que dar. Entonces vamos a hacer la pausa, Abraham, y regresamos para finalizar esta conversación sobre El barbero de Abraham Escobedo Salas. Bueno, yo me imaginé así algo como muy, pues vamos, dramático, más a los claroscuros. Y ya platicando con Abraham fue algo diferente, él tenía un poco más idea de que fuera más documentaloso. Y en ese aspecto, pues nos ayudó mucho porque en la universidad, pues a la hora de que ya requerimos el equipo, pues tampoco no teníamos todo lo que yo tenía pensado usar, ¿no? Entonces también fue cosa de usar lo que teníamos y pues adaptó, ¿no? a lo que teníamos en mente Abraham y yo. Tuvimos que internarnos bastante para dar con ellos. Pues sí hubo una escena que sí fue todo un reto, que fue la del exterior. No teníamos pensado que nos fuera a llover y ahora sí que fue ahí un regalo de Tapalpa, que pues al estar amaneciendo dijimos, órale, sabemos que va a llover, entonces nos preparamos con lonas y pues en cuestión de iluminación pues sí me afectó un poco porque se oscureció mucho más el amanecer, ¿no? Bueno, yo veo un cortometraje que relata algo así muy sencillo, aunque sea el tema bastante, ahora sí que amplio, ¿no? Lo que es lo de los narcotraficantes, pero mostrado desde un punto, así que desde otro ángulo, ¿no? Que es algo que desde que leí el guión a mí me gustó mucho, que no es gran producción de, pues así de que se vea así toda la violencia y todo, ¿no? O sea, está mostrado desde otro punto de vista, que a mí en lo personal fue todo un reto haberlo visto, ¿no? Desde ese ángulo. Estamos conversando con Abraham Escobedo Salas acerca de su película, el cortometraje El Barbero. Y ahora toca hablar un poco de las imágenes, Abraham. Ya ahora lo decía Leonardo, quien fue tu director de fotografía, tu fotógrafo, como al principio había incluso como dos ideas distintas, lo que él imaginó que era adecuado y lo que tú pensabas. ¿Cómo podrías describir este trabajo de filmación específicamente a nivel de la cámara, de la textura de la imagen? Yo creo que al final eso se va desarrollando poco a poco conforme va avanzando la preproducción. Cuando encontramos la locación ya te da como cierta luz, te da cierta tonalidad de colores que para nosotros también era importante conservar, ¿no? Que es muy difícil también de repente después recrearlo en cuestión de arte, como esta pintura vieja que se está despellejando. Todas esas cosas existía dentro de la locación y eso nos daba, digo, a nivel como documental, nos daba una paleta de colores que ya existía en el pueblo y en la locación. Entonces era como nosotros utilizar esa misma naturaleza y potencializarla, ¿no? Ese era como básicamente el trabajo que se realizó con Leo, y también pues muy importante el trabajo que hizo Cristian Acero, ¿no? Que fue mi director de arte, que también estuvo esculcando en mercados de pulgas, elementos que eran importantes para el corto y para el barbero, ¿no? Como ese cuadrito del santo, las cruces, las peinetas de la máquina ahí colgadas en la pared, el espejo, elementos que eran como que tenían que hablar también, tenían que hablar por el barbero, porque al ser una historia tan reducida como es la situación del cortometraje, tienes que hablar a varios niveles, hablar a nivel verbal, hablar a nivel visual, y yo creo que también hubo un juego, un equipo muy bueno que realizaron los de arte y de fotografía para lograr al final
las imágenes que se ven, ¿no? Abraham, de las imágenes, ¿cuál dirías tú que fueron las imágenes más difíciles de lograr? Más difíciles. Ya nos comentaba Leonor, por supuesto, esta anécdota de la lluvia ha sido porque era algo inesperado, ¿verdad? Claro. ¿Ustedes estaban filmando en qué momento del año? Estábamos filmando como finales de julio, principios de agosto, en época de lluvia. Entonces nosotros teníamos pensado grabar ahí el amanecer ahí en la plaza con el autodefensa amarrado. Y sucedió que empezó a llover en ese momento y como te digo, el tiempo era limitante, nuestro presupuesto es limitante y también al final sí fue un regalo, ¿no? Un regalo que ¿Tenías nos que dio. repetir mucho las escenas? Tratábamos de repetir lo menos posible. Cuando lo hacíamos era por cuestiones ajenas a nosotros, que había un sonido que se atravesaba, que había más bien era cuestiones de sonido, que había que repetir la escena para tener la limpieza del diálogo directo, ¿no? Que después en sí, eso es muy importante. Bien, Abraham, pues otra vez ya tenemos la pausa encima. Nos vamos a esta pausa y regresamos a nuestro último bloque en un momento. Estamos hablando de El Barbero, una película de cortometraje de Abraham Escobedo Salas. Y bueno, ya nos has platicado pues una gran cantidad de anécdotas sobre el rodaje, sobre el trabajo minucioso en distintos aspectos a nivel de la imagen, del diseño de arte, incluso de la actuación. Y finalmente, después de 3 días de rodaje, tú tienes un montón de material y te enfrentas a la edición. Cuéntanos de ese proceso de editar. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer tu primer corte? Ahora sí que ahí fue donde más se atoró el cortometraje. ¿Por qué? Y fueron cuestiones ajenas a mi persona, porque yo en ese momento estaba moviendo otro cortometraje documental que se llama B-Boy. Estaba teniendo como buena aceptación en festivales, entonces... ¿Eso te distrajo? Eso me distrajo, o sea, sí me distrajo por una parte y de alguna manera yo confié en una persona que era el editor en ese momento y él se iba a quedar a cargo de hacer un primer corte. Después resultó, después de 4 meses, ¿Cambiaste de editor? Resultó que sí, porque no había hecho el trabajo que le correspondía. ¿Pero tú te enfrentaste a Me hacer el primer corte? Me enfrenté al primer corte porque era necesario. Esto tiene que salir ya. También era una cuestión como de urgencia. Yo lo veía así porque el tema de los autodefensas también estaba como en un apogeo internacional, que no solo eran las noticias locales que hablaban de eso, sino ya era como todo el mundo. Y para mí sí era una presión de, se está hablando de esto y esto es una oportunidad y el corto ya debería de estar afuera y no lo está por situaciones ajenas. Entonces lo retomo y ahí es donde entra Jordi Capó, que fue mi maestro durante la escuela, y junto con él empecé a armar el cortometraje. ¿Y iban embonando? Porque a veces lo difícil es que se conecte un plano con otro, pero ¿cómo fue esa experiencia de ir así armando ese primer corte? Pues al final es armar, lo que intentamos es ser como fieles al guión en un primer corte, dejar que las imágenes fueran fluyendo, después ir puliendo, pero sí ahí nos dimos cuenta también que había un problema de tiempo, ¿no? De la duración, quedaba muy extenso, se sentía muy pesado. ¿De qué duración te quedó ese primer corte? Ese primer corte quedó de 18 minutos, me parece, 18 minutos. A 18 minutos le tuviste que quitar 6 para poder quedar en la duración final. Al final, sí, porque al final, digo, son 11 minutos más 1 de créditos. Sí le cortamos como 7 minutos para que
se sintiera menos ¿Qué pesado. se fue ahí se iban cosas que tú querías mucho, que te habían costado mucho trabajo lograr a nivel visual, o eran cosas que podías más o menos suprimir sin...? Al final se suprimieron, ¿no? Sí se extraña como un par de personajes más que aparecían durante el cortometraje, pero pues a veces hay que sacrificar, ¿no? Claro. Hay que sacrificar personajes y momentos para que la historia fluya, para que sea más fuerte y al final tenga una atención completa por parte de la audiencia. Que al final nosotros como editores también somos los primeros, ¿no? Los primeros espectadores. Y hablando de espectadores, tu cortometraje se ha logrado una difusión en los festivales. Te encargaste tú, o no sé si tú directamente, pero lo has logrado inscribir en festivales. Cuéntanos un poco de esa experiencia. ¿Cómo te fue con los festivales? ¿Qué reacciones tuviste? Digo, al final uno tiene que hacer como hombre orquesta, ¿no? Y no es quizás porque uno quiera, sino porque la limitante de recursos así te requiere que puedas hacer como muchas labores, en este caso distribuirlo en festivales. Y lo que pasó ahí es que se estrenó aquí en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, que para mí como fue como muy satisfactorio que se estrenara con la gente que participó en el corto, en el festival de la universidad, que finalmente es mi tesis. Fue pues un primer festival donde yo sí tuve una reacción directa con el público y los espectadores, que salieron pues realmente contentos, salieron reflexionando sobre el tema, sobre lo que estaba pasando, porque pues se continuaba, ¿no?, la historia de los autodefensas fuera de la pantalla. Claro, y ese efecto fue algo muy positivo para ti, claro. El ver que sí, todo lo que habías sufrido en hacerlo finalmente tuvo esa reacción, ¿verdad? Sí, claro, y después se presentó en otros festivales, en República Checa, Turquía, en Brasil, ahora va a estar en Venezuela. Como dicen, ha viajado. Ha viajado. Abraham, se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero yo te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Muchas gracias a ustedes. Mucha suerte con tus siguientes proyectos, y yo también me despido de usted, antes agradeciéndole como siempre su atención, y le recuerdo, el cine es como la vida, y la vida está hecha de pequeños momentos. Esto fue Corto y Queda, soy Guillermo Baidovitz, hasta la próxima.